Y vámonos a la Biblia. Estamos en el capítulo de Ezequiel dicen los gringos, ¿verdad? Y estamos en el capítulo 31. Vamos a continuar con las profecías, juicios contra Egipto. Le dedicó 4 capítulos completitos a Egipto. Egipto era muy importante para Dios, pero en un sentido, de alguna manera, contaminó mucho al pueblo de Dios. El pueblo de Dios caía en influencia de Egipto muy seguido. Egipto es una nación muy poderosa ahorita, en ese tiempo era una nación poderosa. No tanto como otros, pero sí tenía poder, era un imperio, ya hemos hablado de eso. Pero hoy, ¿cuál ha sido el árbol más grande que has visto, Maca? El árbol más grande que has visto. No, cualquier árbol. ¿El cuál? Un pino. ¿Tú, David? Un cedro. Ya le leíste ahí, ¿eh? Son grandes árboles. ¿Quién conoce el ahuehuete de Oaxaca? ¿Tú lo conoces? Que entre, quién sabe, 20 y tantas personas no lo alcanzan así a dar la vuelta. Ya está bien viejito, ahí lo tienen encerrado, ¿eh? Así como en un... Bueno, yo recuerdo una parte en el norte de California que es muy famosa por sus árboles gigantes. Esos árboles son milenarios, son inmensamente grandes, se llaman secuoyas. No sé si los has visto alguna vez, un secuoya. ¿Has visto lo que es un árbol secuoya? No, son impresionantemente gigantes. ¿Tú sí los has visto, ¿verdad, Tony? Son... Tú te paras y te ves así de ese tamaño junto al árbol, ¿eh? De verdad, así. O sea, son unas cosas impresionantes. Son los árboles más grandes que existen en el planeta. Pero ¿sabes qué? Aún esos árboles gigantes pueden ser derribados. Aún esos árboles pueden ser derribados. Y en este capítulo Dios va a hablar a Ezequiel con imágenes y va a usar imágenes de árboles gigantes muy frondosos. Entonces vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice: aconteció en el año 11, en el mes 3, al primero del mes, que vino palabra del Señor a mí diciendo: hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí el asirio, cedro en el Líbano, hermoso en ramas y umbroso, con sus ramas de grande altura y su copa la más alta entre las densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos iban alrededor de su pie, y todos los árboles del campo enviaban corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y sus ramas se multiplicaron. Y se alegraron sus ramas a causa de sus muchas aguas que enviaba. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y su sombra habitaban muchos gentiles. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a interpretarla, a guardarla en nuestro corazón, a vivirla, Señor, a tener una imagen clara de lo que tú querías, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos por el mismo rumbo. El rumbo es muy parecido contra Egipto, todo lo que hemos estado hablando, pero otra vez la profecía tiene fecha, que nos da una fecha específica, y esta parece ser que ya es después de la caída de Jerusalén. Aquí Jerusalén ya cayó. Entonces Ezequiel tiene una pregunta para el faraón, y la pregunta es: ¿con quién comparas tu grandeza? O sea, así como, ¿qué tan chido te sientes, Egipto? ¿Como quién te gustaría compararte? ¿Quién crees que podría ser un ejemplo de tu grandeza? ¿Qué tan grande te sientes? Y después pone como ejemplo a una nación que en su tiempo también fue una nación que fue muy grande, se sintió grande, y habla de los asirios. Es una nación, los compara con un árbol muy frondoso, con un árbol gigante muy alto. Al mismo tiempo habla de todo el desarrollo de esta nación, de cómo creció, de sus conquistas militares, de su dominio.
Y todo esto es solo un ejemplo de cómo esta nación que era tan fuerte con toda esa belleza que tenía, iba a ser un ejemplo y una advertencia, por ejemplo. El punto es que Asiria había sido un gran imperio y había sido conquistado por los babilonios. Así que Egipto, aunque ahora era poderoso, y se jactara de grandeza también, iba a caer también a manos de los babilonios, como cayeron los asirios. Y Egipto, según los historiadores, nunca llegó a tener la grandeza que tuvo Asiria. En Asiria se encontraba el río Éufrates y el río Tigris, ríos muy caudalosos que eran también motivo de orgullo y de economía para esa nación, para esa zona. Y era también con esto está haciendo una clara referencia al lino y en la confianza que al Nilo, perdón, y a la confianza que los egipcios sentían en dicho río. ¿Se acuerdan que el rey dijo, pues el Nilo es mío, yo lo hice? Y ellos jactaban toda su riqueza, y era cierto, de ahí provenía toda su economía, pero lo estimaban de sobremanera. Y después de esto, sigue describiendo a Asiria, y dice, se hizo pues hermoso en su grandeza, con extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas, es decir, muchas naciones, ¿no? Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje, ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en hermosura. Lo hizo hermoso con la multitud de sus ramas y todos sus árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios y tuvieron de él envidia. ¡Wow! Entonces, ahora habla Dios de que este país llegó a alcanzar un potencial y una hermosura, una gran extensión de sus ramas, es decir, abarcó mucho territorio, comenzó a conquistar naciones, mucha gente estaba ahí. Se describe a Siria como una nación de poder, como una nación de mucha influencia, pero también de belleza. Y obvio, esta nación Dios la usó para juzgar a las 10 tribus del norte de Israel, ¿se acuerdan? Estos fueron quienes conquistaron a las 10 tribus del norte, tuvieron el control por algún tiempo de mucho territorio y se hicieron muy grandes, pero cayeron en manos de los babilonios. Y la verdad que se quiere destacar aquí es que esta era una nación que era muy grande, pero había caído, y así sería el fin de Egipto. Y lo que Dios describe es que no había nada como Asiria. De hecho, menciona los árboles del Edén, del huerto, dice, del Edén. Dice, no había nada parecido a Asiria, hablando en el desarrollo y la grandeza que había alcanzado este imperio. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Yo estoy en control de todas las naciones del mundo. ¿Crees eso, que Dios está en control de todas las naciones del mundo? Yo sí lo creo. Y no importa si esa nación o individualmente nosotros pensamos que tenemos el control, porque quien tiene el control de todas las cosas es Dios. El imperio asirio era enviado por, era tributado por muchas naciones, ¿ok? Entonces, era una manera que habían desarrollado mucho en su conquista, en guerras, y era una nación muy grande. Pero mira lo que dice, después de hablar de todo ese desarrollo militar, comercial, económico y belleza, el verso 10 al 12 dice, por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en su altura y haber levantado su cumbre entre las densas ramas, su corazón se elevó con altura. Yo lo entregaré en manos de los poderosos de las naciones, de cierto le tratará según su maldad. Yo le he desechado y lo destruirán los extranjeros, los poderosos de las naciones, lo derribarán, sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles, y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán. ¿Ok? Entonces ahora Dios dice, pero la causa de la destrucción de Asiria fue exactamente la misma que la causa de Tiro, que la causa de Moab, de Egipto, de Jerusalén. La causa de la caída de todos los reinos o imperios ha sido ¿qué? Que se enaltecieron. Esa ha sido la causa. Se enaltecieron a causa de su poderío. Todo imperio ha caído, no ha habido un imperio que ha durado por siempre. ¿Ves? El imperio, los egipcios van a caer, cayeron. Los asirios cayeron. Los babilonios cayeron, los griegos cayeron, los persas cayeron, los romanos cayeron. Y ahorita hay varios imperios que se están levantando también, pero un día van a caer también. ¿Ves? Todo es a causa de la soberbia.
de su poderío. Hubo soberbia, así que Dios levanta naciones, Dios levanta imperios con un propósito, pero cuando estos comienzan a pensar que son los amos del mundo y que pueden ir por encima de la voluntad de Dios, Dios levanta otra nación para tratar con su soberbia. Y en todos los Cristos que hemos visto hasta hoy y estudiado en Ezequiel, hemos visto que toda la caída de todos estos reinos está relacionada ¿con qué? Con vanidad, con orgullo y la soberbia. La Biblia nos advierte muchas veces a nosotros, ¿verdad? Antes de la caída viene ¿qué? Está ¿qué? La soberbia. Dios exalta a los humildes y tira a los soberbios. ¿Sabes por qué? Porque cuando entramos en un estado de soberbia, hermano, de orgullo y de vanidad, porque llega un momento en que la mente no puede sostener la prosperidad o el éxito. De verdad, llega un momento en que tu mente no puede sostener tanta prosperidad o éxito en tu vida. Y entonces entra el orgullo y es cuando te olvidas de Dios. Sucede en todos los ámbitos, aún en el ámbito religioso. Hay pastores que comienzan a tener iglesias, mega iglesias, y comienzan a levantarse y comienzan a hacerse famosos y todo, y viene su mente ya no es capaz de sostener tanto éxito o prosperidad, y entonces entra el orgullo. Fue lo que pasó con Satanás, ¿no? En un momento dijo, yo. Y si tú lees ahí en Isaías, que está diciéndole al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, dile esto, pero en algún doble contexto está hablando de la caída de Satanás, dice, ese es en Ezequiel al rey de Tiro y en Isaías al rey de Babilonia. Las dos hablan de lo mismo, ¿verdad? Entonces comienza a decir yo. Entonces cuando empezamos a hablar en primera persona, hermano, comenzamos a caer, ¿ves? Cuando tú eres el personaje principal de toda la historia del mundo, comenzamos a caer. Entramos en vanidad, nos olvidamos de Dios y ponemos los ojos en nuestros logros, en nuestros éxitos, en nuestra prosperidad. Y eso es algo muy peligroso porque llega un momento, como dije, que la mente no puede sostener esa posición si no eres una persona madura, si no eres una persona que está agarrada de Dios. ¿Ok? Es muy difícil. Cuando comenzamos a hablar en primera persona, comenzamos a caer. Había una vez, dicen, en un estanque que se había secado, unos patos, cuando los estanques se secan, los patos comienzan a volar a buscar agua, ¿sabían? ¿O no? ¿Sí? Entonces, ya se había secado el estanque y dos patitos iban a volar, y entonces una ranita se les acercó y le dijo, no me vayan a dejar, llévenme con ustedes, ¿verdad? Y dijeron los patos, pero ¿cómo le hacemos? Y dijo, mira, ya se agarren una ramita ustedes dos con el pico y yo me agarro ahí con mi boquita y me llevan volando. Y dice, bueno, órale, va. Entonces se agarran la ramita los patos, se agarra la rama y empiezan así para arriba, así. Entonces van volando así y los ve un granjero que estaba por ahí y dice, wow, qué animales tan inteligentes. ¿A quién se le habrá ocurrido esa idea? Y entonces gritó la ranita, ¡yo! Ya se pueden reír. Era un chiste. Bien, lo que quería ejemplificar es que cuando empezamos a hablar mucho de nosotros mismos nos caemos. Nos caemos. Verso 3 y 14. Sobre su reino habitarán todas las aves del cielo y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en sus alturas de todos sus árboles, que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura. Todos los que beben aguas, porque todos están destinados ¿a qué? A muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Dice Dios, y para que no se exalten, y para que no sigan presumiendo, y para que no se crean muy grandes, Dios sigue hablando por imágenes a Ezequiel, y aquí le da una gran verdad. Dice, ¿sabes qué, Ezequiel? Tú tienes que recordarles que todo lo que empieza, termina. Que nada es eterno, que nada es para siempre fuera de Dios. Y Dios usaría el juicio a los asirios para hacer una lección para todo el mundo. Cuando Dios extermina a los asirios, era para que todos pudieran ver lo que pasa cuando un gran poder, cuando un gran éxito, cuando una gran prosperidad se vuelve en orgullo arrogante. Cuidado.
El orgullo ha sido causa de caída de naciones, el orgullo ha sido causa de caída de ángeles, el orgullo ha sido causa de caída de hombres, así que debemos de tener cuidado de no tocar la gloria de Dios, de conocer nuestros límites, hasta dónde podemos ser, ¿ok? Porque quien está detrás de todo es Dios. Así es de que si tú eres una persona muy próspera es porque Dios lo ha permitido. Si tú eres una persona con mucho éxito es porque Dios lo ha permitido. Y realmente nosotros sin Dios no somos nada. Y entonces entendemos que cuando hay una exaltación demasiado elevada y deseo de poder ilimitado, lo único que puede corregir esa vanidad, ¿sabes qué es? La muerte. Wow, eso está diciendo. Verso 15 y 17, así ha dicho Jehová el Señor. El día que se descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas, al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron, del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando la hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, y todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron al Seol, con los muertos a espada, lo que fueron su brazo, los que subieron a su sombra en medio de las naciones. Ahora dice Dios, voy a hacer que todos estén de luto. Hubo luto en la tierra en los días de la caída de Asiria, porque todos podrían entender que todos estamos y están bajo la mira de Dios. Dios mismo detuvo el suministro de su riqueza. Y dice Dios, y eso que hice en Asiria viene para Egipto también. No importa qué tan alto, qué tan poderoso haya sido un árbol, es decir, una nación, durante su existencia terrenal. Porque sabes que al final, en la muerte, todos son iguales. El rico y el pobre, el famoso y el desconocido, en la muerte todos son iguales. Lo mismo era para las naciones que para cada persona. No importa qué tan grande o importante puedas ser en este mundo, o qué tanta belleza o inteligencia puedas tener, en la muerte ya todos son iguales. Y le vuelve a preguntar en el 18, ¿con quién te comparas? O sea, ¿con quién estás comparando tu grandeza, hermano? Termina con la misma pregunta que inició en el capítulo. Después de haber recordado la caída del gran imperio asirio en manos de los babilonios, obvio que fueron usados por Dios, vuelve a preguntar a Egipto, ¿crees que eres más grande que Asiria? O dime, ¿con quién comparas tu grandeza? Porque por muy grande que creas que eres, vas a caer. Y precisamente esa será la causa de tu caída, la grandeza que existe en tu corazón. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Y cómo padecemos de eso, verdad? ¿Cómo padecemos de eso? De orgullo, de grandeza. Muchos dirán, ay, no, yo soy bien humilde. Pero la verdad es que todos pensamos, nos queremos mucho, ¿no? La Biblia dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. ¿O no? Tú puedes decir, no, yo no tengo ese problema, pero ve tu álbum de selfies. ¿Mm? Así que la frase final en esta porción es, Faraón, te vas a morir, tú y todo tu pueblo. Y comienza en el 32 diciendo, verso 1 y 2, aconteció en el año deudécimo, en el mes deudécimo del día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, leoncillo de naciones a leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Año deudécimo, tenemos aquí la fecha de esta nueva profecía, y esto debe ser ya un año después de la anterior profecía. Aquí ya Jerusalén, según los eruditos, ya ha caído por completo, así que toda esperanza que podrían haber tenido de ayuda de parte de Egipto para Jerusalén había terminado. Egipto también iba a ser atacado por los babilonios, ya estaban cerca de ser atacados. Y aquí parece que el faraón se podría considerar
Es una parte un poquito polémica, podría considerarse a sí mismo como un leoncillo, es decir, un cachorro, aunque de león no era muy peligroso, pero Dios lo ve como un cocodrilo, alguien bastante peligroso. Pero la imagen de león muchas veces fue usada para representar la personalidad de un rey o reinos. ¿Sí se acuerdan Ricardo Corazón de León? ¿No? Cosas como esas. O también podría ser una figura de un animal híbrido. Había una mezcla de dos animales de carácter agresivo. Existían en Egipto y en algunos otros lugares este tipo de esculturas para representar la grandeza de una nación o a su rey. ¿Ok? Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Yo te veo como un cocodrilo. Ajá. Y luego dice el verso 3 al 8, así ha dicho Jehová el Señor, yo extenderé sobre mí tu red con reunión de muchos pueblos, y te hará subir con mi red, y te dejaré en la tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti todas las fieras de la tierra, pondré tus carnes sobre los montes, y llenaré los valles de tus cadáveres, y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti, y cuando te haya extinguido cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre su tierra, dice Jehová el Señor. Una vez más se repite la sentencia contra Faraón, dice, eres un cocodrilo o un leoncillo, como tú quieras, pero con una red se puede atrapar a cualquiera de esos dos animales, ¿ok? Y te voy a dejar fuera de tierra, ahí está hablando ya del cocodrilo, para que seas alimento de animales carroñeros. Además de que se anuncia una gran mortandad en Egipto, dice, una extinción total. Obvio hace mención de la luna, el sol, las estrellas y este tipo de cosas, porque ¿sabes por qué? Dice que los va a oscurecer el sol, la luna y las estrellas brillantes y los astros, porque estas cosas eran objeto de adoración para los egipcios. Ellos adoraban al sol, ellos adoraban a la luna, tenían astrólogos y todo ese rollo, y entonces Dios dice, les voy a oscurecer todo eso. Lo que quiere decir que es un anuncio que aún ni sus dioses, que eran falsos obviamente, iban a poder detener el juicio de Dios. Y luego el 9 y el 10 dice, y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve a cautiverio a los tuyos entre las naciones, por las tierras que no conociste, y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos, y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti. Cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresalten en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. La reacción de las naciones ante la caída del poderoso Egipto va a ser de mucho asombro, de mucho terror. Cuando las naciones ya vieron caer a Siria, y ahora van a ya vieron caer a Jerusalén, y ahora van a ver caer a Egipto, que era quien confiaba de alguna manera a Jerusalén, que los iban a apoyar. Pero cuando las naciones vean esta caída del último imperio o de la última nación que es poderosa en ese momento, porque los babilonios van a tomar el poder de todo, va a ser de asombro y de terror. Nadie podrá creer lo que ven, la caída de un gran imperio a causa de su soberbia. Y con ellos muchos pueblos y reyes que miren el juicio, van a estar asombrados y atemorizados, porque saben que si el juicio de Dios llegó a Siria, si el juicio de Dios llegó a Jerusalén, si el juicio de Dios va a llegar a los egipcios, también puede llegar a cualquiera de las otras naciones que no tienen a Dios. Del 11 al 16, porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti, con espadas de fuerte haré caer tu pueblo, todos ellos serán los poderosos de las naciones, y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será desechada. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni malas enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia las enturbiará. Entonces haré asentarse sus aguas, y haré correr sus ríos como aceite, dice el Señor, cuando asuele la tierra de Egipto y la tierra quede despojada de todo en cuanto en ella hay. Cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Esta es la endecha, y la cantarán las hijas de las naciones, la cantarán, endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice el Señor. Ahora, ya se hace claro que es el rey de Babilonia quien va a entrar a ejecutar el juicio en Egipto. Y el problema no es, ¿sabes cuál es el problema de ellos? Se aclara y lo dice muy, muy fácilmente. No era su prosperidad, no era su economía, el problema era su soberbia. ¿Ves? Y luego dice, y va a ser tanto el dolor que va a haber que se van a cantar endechas, va a haber lamentos cantados, una endecha por el juicio contra Egipto, pero no solo en todas las naciones, porque
No solo eso, perdón, porque todas las naciones, a consecuencia de esto, iban a saber quién es Jehová. ¿Ves? Entonces ve cómo se revela Dios. Dios se revela en su gracia y misericordia, ¿verdad? Dios se ha revelado a nosotros en su gracia y misericordia, pero a algunos se les va a revelar en juicio. Y entonces van a saber quién es Dios, quién es el que manda. ¿Ves? Está hablando de todas las naciones. Ahora del 17 a 21 dice, aconteció en el año deudécimo, a los 15 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra con los que descienden a la sepultura, porque eres tan hermoso, desciende. Y yace con los incircuncisos, entre los muertos a espada caerá, a la espada es entregado, traedlo a él y a todos sus pueblos de en medio del Seol, y hablarán a él los fuertes de los fuertes con los que se ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos, muertos a espada. ¡Wow! 2 semanas después, Ezequiel tiene otro mensaje de Dios. 2 semanas después, ¿ves? O sea, a Ezequiel Dios le ha hablado a veces una vez y después de un año le vuelve a hablar, y luego a veces han pasado 16 años y le vuelve a hablar, y luego a veces le habla un mes y luego al otro mes, y ahora 2 semanas después le habla. Fíjate, yo conozco ahora personas que Dios les da mensajes diarios, están más gruesos que Ezequiel, son más poderosos que Ezequiel. Dios me dijo que todos los días, le digo, ay, si Ezequiel le hablaba cada año, cada 2 años, bueno. Recibe otro mensaje 2 semanas después y le dice, ¿sabes qué? Egipto va a descender al abismo. Igual que cualquier otra nación que ha sido poderosa y que caiga en el juicio de Dios, no importa cuán poderosa haya sido esa nación, en el Seol todas serán iguales, en el abismo, es decir, en la profundidad. Está hablando del infierno, del sepulcro. Los egipcios, menciona la circuncisión porque sabes que los egipcios también practicaban la circuncisión. Había naciones que desde antes de que comenzara la civilización del pueblo de Dios, por así decirlo, ya practicaban la circuncisión y el bautismo. Había muchos lugares donde se practicaba. Entonces, los egipcios se dice que practicaban la circuncisión. Entonces, morir entre los incircuncisos, como le está diciendo, sería algo muy humillante para los faraones, que eran enterrados con grandes lujos. Terminarían como cualquier incircunciso, como cualquier gentil. O sea, lo que le está diciendo Dios, ustedes que son una nación que dice, eres tan hermosa, ¿verdad? Que le dice, pues desciende al abismo por ser tan hermoso. Estos que morían con grandes honores iban a terminar como gente común. No iban a ser enterrados como los faraones grandes que fueron y en sus tumbas, sus sarcófagos que les hacían, ¿te acuerdas? Y los llenaban de joyas y de oro y los embalsamaban y todo ese rollo. Y iban a terminar como gente común. Nada más que todos estos están en el infierno. Esta es la imagen o la figura que podemos entender aquí, ahora del 22 al 30. ¿Dónde está Siria? Dice, ahí está Siria con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada, sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra a los vivientes. ¿Ok? ¿Por qué está Siria? Sembraron el terror a los vivientes. Allí Elán y toda su multitud por los alrededores del sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra. ¿Por qué? Porque sembraron terror en la tierra de los vivientes. Mas llevaron a confusión con los que descienden a sepulcro. En medio de los muertos les pusieron lecho con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto y su tierra de los vivientes. Mas llevaron su confusión con el que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos, allí Mesec y Tubal y toda su multitud y sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes.
y no yacerán en los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y las espadas, pues están debajo de sus cabezas. Mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú pues serás quebrantado entre los circuncisos, y yacerás con los muertos a espada. Allí Edom y sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con sus poderío fueron puestos con los muertos a espada, ellos yacerán con los incircuncisos, perdón, y con los que descienden al sepulcro. Allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los idóneos, que con su terror descendieron con los muertos avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. Entonces, un incircunciso no es pueblo de Dios, ¿verdad? Está hablando de gentiles. Y está hablando que estas naciones que llegaron a ser tan poderosos, que tenían gran soberbia y esos grandes reyes y ese gran poderío militar, dice, todos van a terminar como gente común y corriente en la profundidad del abismo. ¿A causa de qué? De que hicieron terror a los vivientes en la tierra. Una lista de varias naciones que su fin es el Seol, y allí también estará Egipto. Y no importa qué tan poderosa había llegado a ser, cada nación, todas cayeron ante Dios por soberbia y su trato injusto hacia los hijos de Dios. ¿Okay? Babilonia tuvo un trato injusto contra los hijos de Dios, Asiria tuvo un trato injusto contra los hijos de Dios, Egipto tuvo trato injusto contra los hijos de Dios. Entonces es el destino para todo aquel que vive en desobediencia a Dios y que tiene alta estima de sí mismo. ¿Okay? ¿Cuál es? La profundidad en el abismo. Cada uno de estos pueblos poderosos vería a Egipto unirse a ellos en el infierno, porque Egipto hace alusión a esos funerales de los faraones que ellos pensaban que iban a un lugar especial. Cuando embalsamaban un faraón y todo, de hecho les ponían, creo que igual que los aztecas, sí, les ponían unas monedas en los ojos y 2, 3 cosas, pero por ejemplo a los aztecas les aventaban unos perros para que los guiaran al lugar sagrado, y a ellos también les ponían cosas a los egipcios para que los llevaran a ese lugar sagrado donde ellos, pero Dios dice, no, no va a ser así, todos ustedes van a caer. Cada uno de estos pueblos iba a ver cómo Egipto se iba a huir a ellos en el infierno, viviendo, llegando a compartir un lugar con los muertos, todos avergonzados por el terror que causaron a causa de su poder. Y el destino de Egipto era compartir la vergüenza y la vergüenza de otras naciones ya juzgadas. Y luego el 31 y 32 dice, estos verá Faraón y se consolará sobre toda multitud. Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor, porque puse mi terror en la tierra de los vivientes. También Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. Wow. O sea, una vez más se menciona la gran deshonra para Egipto y sus muertos, y dice, pero te vas a consolar, ¿ves? Porque te vas a dar cuenta que no eres el único. Que no eres el único que cayó en manos de Jehová y que vas a sufrir tal vergüenza en el juicio. Un consuelo bastante triste, como dicen, consuelo de tontos, ¿verdad? Pero lo único que podría dar un poco era saber que todas las grandes naciones estaban ya sin poder en el Seol. Y ahí se iba a encontrar Egipto, el faraón y su gente. Ellos que pensaban que iban a ir a un lugar sagrado, y entonces dice Dios, no, te vas a ir al infierno, igual que todos estos. Como gente común. Faraón había dicho ser un dios, igual que el rey de Tiro. Todos esos hombres, Nerón se llegó a levantar como Dios. ¿Y te acuerdas qué pasó? Un rayo lo fulminó y se lo comieron los gusanos. O sea, toda la gente que se levanta así que dice, no, yo soy Dios. O que llegan a tener un pensamiento en ese estilo, todos terminan mal. Terminan mal. Faraón había dicho ser un dios y estaría entre los muertos comunes, entre los incircuncisos. La profecía afirma que Jehová es el Señor de todos los tiempos y de todas las naciones y del universo. Entonces, cuando una nación sube o cae, a veces se le puede atribuir a su liderazgo, ¿no? Dice, no, es que el liderazgo que tienen los llevó hasta arriba, tenían un líder fabuloso, Hitler, ¿no?
No sé, muchos, podríamos mencionar muchos. Pero ¿sabes qué? No es cuestión de su liderazgo, porque detrás de todos los movimientos políticos, detrás de cada situación que sucede en el mundo está Dios, porque Él es quien fija los tiempos de gloria, Él es quien fija los tiempos de caída, Él constituye los límites de un gobierno, decreta la naturaleza de su alzada o de su caída y designa a los ejecutores del juicio también. Pero ¿sabes qué? El objetivo principal de Dios en el transcurso de estos acontecimientos de levantar y hacer caer naciones, ¿sabes cuál es? El objetivo principal, el reconocimiento mundial y universal de su poder y de su gloria. Ese es el punto. Dice Dios, no me quieren conocer en gracia y misericordia, me van a conocer en juicio. Y de todas maneras van a saber que yo soy Jehová, el que decide, el que dice qué se hace y qué no se hace, el que tiene el control de todo. ¿Ves? Pero aquí la causa de todo esto ha sido el maltrato a su pueblo y la soberbia de estas naciones que nunca reconocieron que era Dios quien nos había levantado. Los babilonios pensaban que eran ellos, que Nabucodonosor se sentía un Dios, ¿te acuerdas? Llegó a sentirse un Dios grande. Nunca se dio cuenta que era un instrumento de Dios, que Dios lo estaba usando y que Dios le estaba permitiendo todo eso. Entonces, hermanos, aquí la moraleja o la lección es, todo lo que tengas viene de Dios. No tenemos nada, absolutamente nada de qué presumir, nada de qué jactarnos, ¿ves? Porque todo lo que llegues a tener es dado por Dios, ya sea prosperidad, inteligencia, salud, belleza, lo que tú quieras, dones, talentos, todo lo que tú tengas viene de Dios. Nada te pertenece. Nada, tú no eres creador de nada de eso. Tú no puedes crear nada de eso. Eso es un don que Dios te dio. Tú no puedes crear inteligencia. Puedes trabajar en tu inteligencia tal vez, ¿no? Tal vez en agilizar tu memoria o no sé, cosas como esa. Pero tú no puedes crear esas cosas. Los dones que tú tienes, los talentos que tú tienes, los puedes practicar y desarrollar, pero ya fueron sembrados por Dios. La prosperidad que adquieren ciertas personas es porque Dios abre las puertas. La belleza física que tienen algunas personas es porque Dios los creó. Entonces no podemos jactarnos de nada, absolutamente de nada, porque el día que comencemos a pensar que nosotros somos creadores, ese día nos vamos para abajo. ¿Ok? Entonces hay que mantenerse tranquilitos, porque el que manda es Él, el jefe es Él es el que decide todo. ¿Ok? Da un aplauso bien fuerte a mi Señor. Dios los bendiga a todos.